Sí. ¿Cuál cámara? Usted me dijo. Bueno, pues muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. En nombre de la rectora Silvia Ortega, les saludamos a los compañeros que están en el aula, a los compañeros de la unidad Puebla, Oaxaca y San Cristóbal, que participan en este proyecto coorganizado por el CIESAS y la Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo de la Fundación Ford. Está con nosotros la doctora María Bertelli, quien es, además de ser coordinadora, directora académica del CIESAS, es la coordinadora académica de este proyecto y que lo viene acompañando hace varios años. Le damos la más cordial bienvenida y la palabra y les agradecemos su participación y su interés. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pati. Como dijimos el sábado pasado, también yo quiero reconocer a la licenciada Patricia Pernas, que siempre estuvo cerca de este proyecto desde que dependía de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es una larga historia, son varios años, estamos hablando de un proyecto de algún modo arraigado, que ya tiene raíz en el caso de la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, y pues a nombre de nuestra directora, la doctora Virginia García Costa, que ya también firmó un convenio con la doctora Silvia Ortega, pues estamos haciendo este esfuerzo y esperemos, como dijimos también el sábado pasado que se dio la primera conferencia, que este proyecto traiga frutos importantes, sobre todo para los pueblos indígenas, que son los que nos invitan a hacer lo que hacemos. Tenemos en la mesa a la doctora Rosana Podestá, que es la encargada del equipo académico que va a trabajar en la Universidad Pedagógica de Puebla y quien va a fungir como la moderadora el día de hoy. Y tenemos al doctor Jorge Gachet, también nuestra inspiración, nuestro maestro, nuestra filosofía política y pedagógica a partir de esta experiencia que él nos trae desde la Amazonía peruana. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí y vamos a continuar con la segunda conferencia del doctor Jorge Gachet, que justo versará, que es el complemento también de la conferencia que vimos ayer, pero hoy en concreto va a trabajar sobre la propuesta pedagógica, sobre el currículum, cómo aterrizar la educación intercultural. A veces es fácil hablar sobre conceptos, sobre la educación intercultural, pero lo interesante de este proyecto innovador justamente tiene que ver con la aplicabilidad. No solamente hay una serie de conceptos centrales que escuchábamos el día de ayer, sino estos conceptos centrales que son la base filosófica, teórica y política del proyecto, tienen una ejecución. Y hoy en esta segunda parte justamente el doctor discutirá, nos introducirá a la operación de un proyecto intercultural, algo que inclusive es no solamente novedoso en la propuesta, sino también no tenemos muchas propuestas en América Latina, me atrevería en América Latina, no solamente en el caso de México, que puedan mostrarnos con tanta puntualidad cómo llevarla a cabo. Entonces esto es lo interesante justamente de la intervención de Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias al CIESAS y la UPN por la invitación y la oportunidad que nos brinda a
expresar con un poco más de detalles, digamos, los alcances de la propuesta educativa intercultural que estamos elaborando en colaboración y en base de una experiencia anterior que tuve como director y asesor en un programa de formación de maestros interculturales indígenas en Iquitos, que estaba coejecutado por la Confederación Indígena Amazónica Peruana, AIDESEP, y el Instituto Superior Pedagógico Loreto, es decir, el Estado. En base a esta larga experiencia, hemos podido desarrollar una serie de reflexiones y análisis, y compartiendo las ideas con nuestros colegas mexicanos y maestros mexicanos, maestros indígenas en Chiapas, sí, hemos podido ampliar, digamos, el alcance de nuestras reflexiones a precisamente un medio de intelectuales y de maestros indígenas mexicanos, con los que estamos yendo adelante elaborando currículo y material pedagógico para las escuelas indígenas en las comunidades. Mi objetivo hoy es justamente formular unas críticas al discurso intercultural dominante, el de los expertos de muchas instituciones, ONGs, financiadoras internacionales, que a mi modo de ver se quedan en planteamientos muy genéricos. Y creo que hay que dar un complemento a estos planteamientos muy genéricos para ver cómo aterrizamos en el aula de la comunidad. ¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo hacemos eso de lo que llamamos educación intercultural? ¿Ya? Quien lee la literatura de los últimos años de los especialistas en educación intercultural bilingüe para indígenas encuentra cierta satisfacción en conocer los planteamientos generosos de profesionales bien intencionados y comprometidos con la mejora de la educación de la juventud de las poblaciones indígenas desfavorecidas en los países latinoamericanos. Pero al mismo tiempo, el lector suele toparse con un lenguaje pedagógico y ético genérico de estas propuestas, que le sugiere irremediablemente la pregunta: ¿cómo concretamente se hace en la escuela, en la comunidad, la revaloración o el rescate de la cultura y lengua indígena, lo que pretende precisamente la educación intercultural? ¿Cómo concretamente el maestro procede en el aula para que los alumnos se autoestimen, respeten la diversidad cultural y toleren a las personas culturalmente diferentes? Ya que autoestima, respeto, tolerancia son un poco las palabras claves de estos discursos de expertos nacionales e internacionales sobre la educación intercultural. A eso se añade una segunda pregunta: ¿existen realmente estrategias y métodos pedagógicos comprobados que produzcan en los alumnos indígenas las esperadas actitudes y prácticas culturalmente revalorativas, respetuosas y tolerantes? ¿O al contrario, las prédicas éticas estas no serían más que votos piadosos que respaldan y dan justificación moral al discurso, disque político, de los pedagogos, y que les inspiren y animan en su acción misionera de mejorar el mundo a cuestas de las reivindicaciones de las poblaciones oprimidas, sin que en realidad las condiciones de vida de éstas mejoren? Los textos sobre educación intercultural bilingüe, a excepción de los poco numerosos que describen experiencias innovadoras realizadas en escuelas comunales indígenas, exponen principios pedagógicos y éticos generales
que reflejan más la filosofía y la visión política de los autores, desde su posición de la sociedad dominante, que una comprensión cabal y explícita de la sociedad indígena, de la dominación que la sociedad nacional ejerce sobre ella y del condicionamiento con que la sociedad indígena dominada afecta a sus miembros, tanto adultos como niños, en sus experiencias vivenciales en el presente y en sus aspiraciones hacia el futuro. Hablando de este condicionamiento de las personas por los mecanismos de dominación, queremos dejar en claro que con el uso de esta noción no negamos la libertad personal subjetiva, sin la cual nuestra utopía política y educativa perdería su sentido real. Desde luego, la sociedad indígena y la dominación de la sociedad nacional condicionan, mas no determinan, la evolución y las motivaciones de las personas indígenas, de igual manera que la sociedad dominante condiciona a sus propios miembros, es decir, a nosotros mismos, que interiorizan y manifiestan frente a los indígenas su posición dominante en forma de principios, valores, actitudes y reflejos rutinarios. Los expertos en educación intercultural bilingüe suelen manifestar su posición dominante frente a la sociedad indígena a través de dos formas de discurso: el discurso ético, que se pretende político, y el discurso técnico-pedagógico, que apunta a la eficiencia del maestro. El discurso ético de la educación intercultural, en su corriente mayoritaria, sustentada y en parte subvencionada por las grandes ONGs, UNICEF, UNESCO y otros, y aceptado por un gran número de ministerios de educación en Latinoamérica, predica la revaloración de la cultura indígena, la autoestima, el respeto de la diversidad y la tolerancia del otro diferente. El discurso técnico-pedagógico, mayormente basado en el constructivismo piagetiano, pretende mejorar el nivel educativo en las poblaciones indígenas, desarrollando competencias y habilidades en el niño a través de juegos e instrumentos motivadores, calibrados y acordes a las fases de desarrollo del niño y que apelan a la autonomía del niño. El enfoque dominador de estos discursos se nos revela precisamente en su genericidad, en el hecho que esté general. La sociedad indígena es reconocida como teniendo su cultura, sus valores, con los que es parte de la diversidad cultural en el panorama actual de la mundialización y globalización, pero esta su cultura y estos sus valores no son comprendidos como intrínsecamente afectados por la dominación de una sociedad que ejerce sobre ellos sus poderes político, económico e ideológico. La cultura indígena en los programas de educación intercultural bilingüe sigue siendo un conjunto de rasgos folclóricos y pintorescos, costumbres, ritos, mitos, artesanías, técnicas, fiestas, cosmovisión, etc., cuyo sentido propio, en términos indígenas, escapa al experto, que se contenta en nombrarlos e inventariarlos en castellano y clasificarlos según criterios antropológicos occidentales. Como ocurre lamentablemente en el instrumento legal internacional más avanzado a favor de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el discurso ético de la EIB dominante admite y reconoce que los pueblos indígenas tienen una cultura y valores propios, pero ambos se eximen de definir en qué consiste este propio, cuáles son sus cualidades y sus características, sus diferencias factuales y sociales en comparación con la sociedad dominante.
la alteridad sociocultural, es decir, el hecho que se trata de una sociedad y cultura otra, diferente, lo que llamamos la alteridad sociocultural de los pueblos indígenas en relación a las sociedades nacionales que los rodean y compenetran, es genéricamente aceptada por los expertos de la educación intercultural y designada con términos como diferencia, diversidad y valores propios. Pero esta alteridad en la comprensión de los expertos aparece como un blanco entre, por un lado, la profusión de detalles étnicos folclóricos de la llamada diversidad cultural que en su mayoría registra, y por el otro lado, la escasez e impotencia conceptuales de su espíritu interpretativo, teórico, que les impiden a dar cuenta de sus propiedades positivas en términos contrastivos con la sociedad nacional. El aparato discursivo de la educación intercultural dominante solo alude a la sociedad indígena, como a un mundo genéricamente diferente del mundo urbano dominante, pero no la comprende como un marco existencial y condicionante de un sujeto humano que vive en condiciones objetivas y está motivado por una lógica de vida subjetiva distintas de las de la persona urbana y miembro de la sociedad dominante. Rehusar buscar el sentido de la sociedad indígena, renunciar a comprender el sujeto indígena como actor en su sociedad y siempre expuesto a las fuerzas de la dominación que hoy en día la compenetran, son, a mi modo de ver, los signos de la etnosuficiencia que caracteriza la postura dominadora de los expertos de la educación intercultural. Comprender la sociedad y el sujeto actor indígenas en sus condiciones objetivas y lógica subjetiva de vida implica reconocer la validez de un modelo social, económico y político y de un ejercicio de la racionalidad diferentes del modelo social y la racionalidad dominantes, con los que los expertos precisamente se muestran identificados por dejar el mencionado blanco en su comprensión y por consecuencia en sus prácticas. Con el reconocimiento de la validez de un modelo social y una lógica de vida indígenas, admitimos que existe un modelo de vida social alternativo que permite evaluar y cuestionar el modelo dominante. En la conferencia de ayer ya hemos un poco explayado lo que entendemos, ¿no?, por este modelo de vida social alternativa. Esta situación y esta posibilidad quitan a la sociedad dominante y sus mercenarios el fundamento de su pretensión de representar y encarnar los valores y la racionalidad universales. Toda afirmación de valores sociales, económicas y políticas universales se funda primero en la ceguera frente a modelos de vida social alternativos existentes en el mundo y segundo, en la fobia ante el reto de comprender las alteridades socioculturales subjetivas. En cuanto al fenómeno de la dominación que menosprecia y somete a intereses ajenos a los pueblos indígenas, no es excepcional que los expertos lo reconozcan, pero por boca no más. En la práctica, durante los casi 30 años de prédica de respeto y tolerancia, ¿acaso los expertos la han dirigido a la juventud de la sociedad dominante, de las élites urbanas, donde el racismo y el desprecio cultural tienen sus raíces, a fin de cambiar las actitudes y el trato de los privilegiados hacia los menospreciados y marginados? Paradójicamente, y eso nos revela la cara política real del discurso ético de la educación intercultural oficial,
Los expertos han gastado mucha energía, papel y saliva para implantar programas educativos destinados a los estratos sociales dominados, en particular los indígenas, con el fin de que ellos respeten y toleren. ¿A quiénes? A los que los dominan, los desprecian, los engañan, los explotan. El lema de la educación intercultural para todos ha surgido hace pocos años y su temática ha empezado a ocupar a los expertos y ministerios. Podríamos acoger este movimiento con optimismo y sentido de justicia si no se tratara nuevamente de implementar una concepción folclórica y pintoresca de la cultura, en vez de introducir en la escuela y en la conciencia de los alumnos y futuros ciudadanos urbanos el cuestionamiento crítico de la sociedad dominante a través de un esfuerzo de comprensión de la alteridad sociocultural realmente existente en el país. No es difícil descubrir en el discurso técnico-pedagógico la misma actitud etnosuficiente que nos ha revelado la postura dominadora de los expertos adeptos del discurso ético de la educación intercultural. Escasos son los programas educativos para indígenas que tengan en cuenta las fases de desarrollo tal como las recorre un niño en una comunidad indígena. Estudios etnográficos al respecto no faltan, y Piaget mismo reconoció la limitación de la validez de sus resultados experimentales y planteamientos al medio sociocultural burgués de Ginebra. Nuevamente, el problema reside en cómo superar el conocimiento genérico y observaciones específicas en una sociedad y derivar principios de acción concreta y adecuada a todos los contextos socioculturales indígenas. El discurso técnico-pedagógico, obsesionado por la eficiencia del maestro, ha adoptado el lenguaje constructivista piagetiano, admitiendo su validez relativa, pero sin precisarla con referencia a las prácticas pedagógicas tradicionales y sus resultados observables en el desarrollo de los jóvenes indígenas. El niño indígena nace, crece y se forma participando diariamente en las actividades, los ritmos laborales y las relaciones sociales entre familiares, comuneros y seres de la naturaleza que constituyen la vida indígena activa y concreta y que difieren de las actividades, ritmos y relaciones en que se desenvuelve y se forma el niño urbano. Desde luego, ambas clases de niños adquieren antes y fuera de la escuela, en su medio familiar y social, competencias y habilidades, pero no las mismas, sino las que precisamente la participación de la persona en las actividades de su sociedad requiere. La educación escolar prepara a los niños a desenvolverse y trabajar en el modo de vida urbano, considerado como el ejemplo cultural nacional. Que el modo de vida indígena requiere sus propias competencias y habilidades, que el niño empieza a adquirir en su familia y que la escuela comunal debería desarrollar, no es tomado en cuenta con suficiente seriedad por los pedagogos interculturales que proponen promover y revalorar la cultura indígena, pero solo por la palabra, limitándose en la escuela a hablar de los elementos culturales, no por acciones, es decir, sin que participe la escuela en las prácticas socioculturales de la comunidad. El defecto principal de la pedagogía intercultural dominante, basada en la prédica ética y la eficiencia del maestro, reside en su concepción puramente verbal de la cultura y del conocimiento indígena. Revalorarlos equivale, según esta visión, a hablar de ellos, enunciarlos en el aula, expresarlos por escrito o en dibujos y representaciones teatrales, como si se tratara de imitar algo ajeno.
La palabra objetiviza el pensamiento, toma distancia de la realidad y hace posible su evaluación crítica. Sin embargo, en una escuela imbuida de valores urbanos, con maestros que se atribuyen un papel civilizador frente al indígena, la evaluación crítica de los elementos culturales indígenas mediante una práctica pedagógica exclusivamente discursiva resultará siempre en desmedro de los valores socioculturales indígenas. Desde luego, incitar a los maestros a que hablen de la cultura indígena en la escuela no garantiza de ninguna manera un efecto revalorador. Una educación intercultural que se limita a incluir en su currículo un tratamiento de contenidos culturales indígenas de manera meramente verbal o escrita, por ejemplo, como temas motivadores enunciados por el maestro e implementados en el aula con ejercicios participativos de los alumnos, solo persigue la ilusión de una revaloración cultural y no alcanza su objetivo real. Vemos el producto de esta estrategia pedagógica en ciertos dirigentes indígenas que han perfectamente asimilado un discurso que reivindica el reconocimiento de su cultura y valores ancestrales, que reclama el respeto de sus tradiciones, costumbres y territorios, y que pregona la tolerancia de la diferencia de sus pueblos, acordándoles autonomía gestionaria, administrativa y jurisdiccional. Pero al mismo tiempo, que nos impresiona la facilidad con que estos dirigentes han aprendido el discurso intercultural dominante y lo manejan en eventos nacionales, internacionales y en Internet, nos sorprende también en la conducta personal de estos dirigentes el desfase, para no decir la contradicción, entre su discurso y sus prácticas vivenciales diarios. No solo como se le admite fácilmente cuando están en la ciudad, sino también cuando están de visita en una comunidad. No es hablando de las cosas que uno vive, que uno las vive. No es por hablar de algo, que ese algo lo vivimos. La revaloración sociocultural, para que se encarne en la juventud indígena y se vuelva una fuerza social capaz de dinamizar las relaciones de dominación que constriñen al universo indígena, tiene que ser vivencial. Por esta razón, la escuela intercultural indígena debe preocuparse primero por integrar en sus prácticas las vivencias indígenas, no solo las referencias verbales a ellas. Y segundo, por expresar y evaluar estas vivencias a partir de su aceptación positiva y placentera por los alumnos, no desde un punto de vista exterior, imitativo abstracto y sometido a los valores y prejuicios dominantes. De esta manera, la evaluación crítica de los alumnos se arraiga en su experiencia positiva de la vida comunal y abarca también la sociedad dominante y sus alcances, favorables y nefastos, en la sociedad indígena. Hasta este punto nos hemos movido en nuestra revisión crítica de las posiciones dominantes de la educación intercultural, de sus opciones éticas y técnico-pedagógicos, con un lenguaje también genérico, cuya falta de aterrizaje en propuestas específicas y prácticas hemos lamentado. Tenemos que hacer mejor, y ese es el propósito de nuestra ponencia. El autor de este escrito ha participado de 85 a 97 en el diseño, la implementación y la ejecución del programa de formación de maestros indígenas especializados en educación intercultural y bilingüe que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la Confederación Indígena Amazónica del Perú, está ejecutando en convenio con el Instituto Superior Pedagógico Loreto, una institución educativa estatal en Iquitos. En este programa le tocó asumir tareas de elaboración curricular para la formación magisterial y primaria, de docencia en el campo de las ciencias sociales, ecológica y lingüística, y de tutoría a los alumnos Vitoto y Bora. 10 años de enseñanza a candidatos indígenas al magisterio,
provenientes de 8 pueblos y lenguas indígenas, han constituido el terreno experimental que me permitió formular teóricamente y verificar en la práctica mis hipótesis interpretativas sobre la sociedad tradicional y los pueblos indígenas actuales, sobre la dominación que ejerce la sociedad nacional sobre los pueblos indígenas, sobre los efectos que ésta produce en la persona indígena y la manera en que ésta está implicada en las mismas relaciones pedagógicas interculturales entre docentes no indígenas y alumnos indígenas. La confrontación diaria con los efectos reales de la dominación, tanto en los alumnos como en los docentes, y un esfuerzo de análisis del marco social condicionante y de la lógica subjetiva revelada por las conductas personales de ambos actores me permitieron fundamentar y diseñar una estrategia pedagógica liberadora que ha sustentado y sigue hasta hoy sustentando mis actividades formadoras en México a partir del 97, con los maestros de la Unión de Maestros para una Nueva Educación en México de Chiapas. Actividades que desde el inicio fueron enmarcadas institucionalmente por el CIESAS del sureste y de la Ciudad de México. De esta práctica docente con alumnos indígenas, primero amazónicos, luego mexicanos, quiero exponer lo que entiendo por hacer educación intercultural y remediar al vacío que dejan los planteamientos éticos y técnico-pedagógicos genéricos de la concepción mayoritaria y dominante de la educación intercultural. Estoy hoy en una mejor posición para hacerlo que hace algunos años, pues en 2004 se publicaron los 3 juegos de tarjetas de autoaprendizaje en lenguas tzotzil, tzeltal y chol y castellano, que ilustran a la vez este hacer que nos preocupa y el resultado que se logra a condición de confiar en las capacidades del personal indígena, liberar sus energías creativas, generalmente negadas y oprimidas u opacadas por los expertos dominantes, y a condición de saber canalizarlas, gracias a la confianza despertada en sí mismos, por el cauce de un proceso productivo diseñado paso a paso. Eran estas las calidades de los 3 asesores, entre ellos el que escribe, reunidos bajo la coordinación de la doctora María Bertelli. Un cuadernillo para la educación cívica indígena elaborado por los mismos maestros de la UNEM y con la asesoría de María Bertelli y de mí mismo, ya acaba de publicarse en el CIESAS y constituye otro testimonio material de lo que el hacer educativo intercultural, según nuestra concepción política y pedagógica, puede alcanzar. Son materiales pedagógicos, por cierto, pero en la medida en que han sido producidos por indígenas, también demuestran las capacidades y actitudes personales que nuestro proceso de formación intercultural y de canalización de las energías liberadas ha logrado desarrollar y cuajar en la práctica. A fin de hacer comprender a los maestros lectores de este libro en qué consiste concretamente el hacer una educación intercultural e incitarles a experimentar, aunque sea algunos elementos o aspectos de nuestra propuesta en sus clases, trataré de expresarme de la manera más sencilla posible, apoyándome sobre la experiencia de un diálogo formativo realizado con maestros chapanecos el año pasado. En noviembre de 2006 fui encargado de llevar a cabo un taller con los maestros de la UNEM que los preparara a elaborar su currículo para escuela primaria indígena. A este grupo de maestros se juntó otro grupo de ESIDEA, una organización que había formulado su currículo, pero que estaba dispuesta a evaluar su propuesta e inspirarse eventualmente de recomendaciones que surgieran del taller. Con la UNEM había empezado en 97 a informar y debatir sobre una propuesta curricular de primaria inspirada en los logros del trabajo formativo y curricular realizado en Iquitos en los años precedentes. Y en los años siguientes, varios de sus maestros habían experimentado la propuesta en sus escuelas comunitarias,
lo que nos permitió evaluarla en cuanto a sus dificultades y viabilidad práctica y en cuanto a sus resultados con los alumnos. Lo más positivo de estas experiencias ha sido que los maestros habían asumido un nuevo reto pedagógico al llevar su enseñanza fuera del aula y participar en las actividades sociales de la comunidad, y al descubrir la importancia que tiene para el maestro la investigación, o en otra palabra, la explicitación de su propia realidad sociocultural en la comunidad, y la expresión, sistematización e interpretación con los niños de los hechos vividos y observados en estas actividades sociales. Esta importancia tiene su razón de ser primeramente en la creatividad que la investigación fomenta, sacando al maestro de sus rutinas escolares y haciéndole descubrir nuevos aspectos de su realidad, nuevos conocimientos, nuevos contenidos escolares. Y segundo, en el gusto, el placer con que los niños se dediquen alternativamente a actividades prácticas, tanto a guisa de juegos como serias y socialmente significativos, como la sociedad indígena les exige a los niños, y a actividades intelectuales y discursivas con el descubrimiento y el uso de la escritura, los dibujos y otros modos de representación. Y tercero, en la integración de la vida escolar en la vida comunal. Del aula, espacio artificial y ajeno a la comunidad, a menudo por los mismos materiales de su construcción, espacio cerrado y no frecuentado por los padres y comuneros, la enseñanza escolar sale, visita los lugares y participa en las actividades reales de la comunidad y se desarrolla en el medio natural que la rodea. Pero estamos anticipando resultados que solo se vuelven plausibles cuando hayamos expuesto con mayores detalles la práctica pedagógica intercultural correspondiente a nuestra concepción política y su fundamentación filosófica. De lo que hasta ahora hemos expuesto, resalta el peso que damos a las actividades sociales. Son ellas el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje intercultural. Con esta opción nos oponemos a las estrategias pedagógicas que parten de un tema motivador, que siempre es una cosa, generalmente representada en una plancha que se exhibe ante los niños y que se asume tiene una función motivadora por representar un objeto, un animal o una persona significativos para el niño. Con este objeto motivador, disque significativo, pero inmóvil, estático, el maestro tiene toda la pena del mundo a animar su clase, pues las actividades que los niños deben realizar a solicitud del maestro para aprender y entrenar competencias y habilidades son todos a propósito de este mismo objeto, muerto y puntual, que focaliza la atención y alrededor del cual se formulan preguntas, tareas y explicaciones. El objeto real o pintado es sacado de su contexto socialmente funcional y trasladado al ambiente artificial del quehacer escolar, donde su realidad funcional, su existencia y contexto real, es verbalmente explorada y reconstruida. El hacer pedagógico se reduce al hablar, inclusive pensar, escribir, representar. El hacer pedagógico es verbal, intelectual e imaginario. Y las acciones del cuerpo, los gestos, solo cumplen con funciones representativas. Escribir, dibujar, hacer teatro, etc. Nunca son seriamente productivas. Nunca comprometen al niño con su familia y con su comunidad. La escuela es un enclave en la comunidad donde se vive una vida en conserva,
lo que se suele justificar con supuestos alcances laborales y económicos futuros del egresado, generalmente proyectados fuera de la comunidad, pero lo que por transmitir exclusivamente conocimientos y valores ajenos a la comunidad y presentarlos como ejemplo de lo que el joven tiene que adquirir o imitar, desvaloriza la forma de vida comunal y promueve la emigración rural de los mejores en vez de alimentar su amor a la comunidad y su gusto por la vida comunal y de motivarlos a invertir sus energías y capacidades en un desarrollo indígena local que aumente su autoestima. Nuestra filosofía no acepta la escuela como artificio sociocultural y vida en conserva. La escuela y la formación del niño deben participar de la vida comunal activa y por eso, en nuestra concepción, el proceso pedagógico se inicia en las actividades sociales, productivas, recreativas, rituales, que constituyen la vida diaria en la comunidad en toda su diversidad y en todos sus ámbitos naturales. En las actividades sociales el comunero usa y manifiesta sus competencias, sus habilidades gestuales y discursivas, en una palabra, sus conocimientos. Los que entendemos desde luego no como un saber abstracto, mental o puramente verbal, es decir, expresable en palabras, sino como un saber hacer y un saber decir implícitos en las actividades. Cuando el indígena actúa en su vida diaria, corriente, vemos lo que él sabe hacer y oímos lo que él comenta, comunicando a otros lo que piensa. Hacer y hablar se complementan en la actividad. No todo lo que se hace, se dice, y no todo lo que se dice, se hace. El conocimiento indígena está en las actitudes, las conductas, los gestos y en las palabras. Eso lo olvidan todos aquellos que pretenden rescatar el conocimiento indígena mediante encuestas y cuestionarios que solo logran inventariar y retener lo que se expresa en palabras, pero pierden de pasado todo lo que sabe el cuerpo, todo lo que persona conoce en sus rutinas gestuales y técnicas, en sus actitudes y conductas, que por ser del orden de las evidencias y de los automatismos, nunca se expresan verbalmente, no se verbalizan. Por eso la escuela, que solo habla de los conocimientos indígenas, solo incluye lo que se puede decir de los conocimientos indígenas. Esta escuela charlatana no logra realmente revalorar la herencia sociocultural indígena, que consiste en gran parte en un actuar, en que el saber hacer y el saber decir no hacen doble empleo, sino se complementan y contribuyen juntos a la realización de la actividad en las situaciones sociales específicas de cada sociedad indígena. La escuela, con su prestigio de institución estatal y representativa de la sociedad dominante, logrará revalorar la sociedad y cultura indígenas cuando las prácticas indígenas serán parte del currículo y de las actividades pedagógicas en las aulas. Para que eso ocurra, proponemos un currículo que desarrolla las competencias y habilidades del niño a través de contenidos escolares que el maestro obtiene, no de libros o enciclopedias escolares, que son las insignias y los almacenes de conocimiento de una sociedad letrada, sino de la explicitación de los conocimientos implícitos en las actividades sociales, en las que los niños participan saliendo del aula, y de la articulación de estos contenidos indígenas con los saberes escolares convencionales y comunes a todas las escuelas del país. Entonces, explicitación de los conocimientos implícitos en las actividades y articulación de estos conocimientos con
los contenidos, podemos decir, de las escuelas oficiales, que no quedan afuera de esta escuela que proponemos, sino es parte, pero articulado al conocimiento indígena. Al practicar con los niños el saber hacer y el saber hablar de la comunidad local en situaciones vivenciales reales y al relacionar en la reflexión e interpretación de estas prácticas y vivencias las nociones y los significados indígenas verbalizados con los conocimientos científicos y escolares convencionales, la escuela valora en los hechos y en la práctica la sociedad y cultura locales que sirven de referente de todo aprendizaje, al mismo tiempo que amplía el horizonte de las capacidades del niño hacia las competencias y habilidades que requiere la vida en la sociedad nacional dominante. Llamamos este proceso pedagógico articulación intercultural de contenidos, y su objetivo es formar personas arraigadas con su amor y sus capacidades en la sociedad y cultura indígenas y hábiles en desenvolverse en la sociedad dominante y en defender los intereses de su pueblo. Lo que entendemos en la práctica con esta propuesta genérica lo tratamos de exponer ahora en lo que sigue. Ejemplos de actividades sociales en un pueblo indígena son tumbar un bosque o un rastrojo para establecer una milpa, sembrar maíz o cualquier otro cultivo, deshiervar, cosechar maíz, café, etc., preparar el producto para su conservación o venta, preparar tortillas, atole o cualquier otro producto culinario, pescar con anzuelo, pescar con naza, pescar con red, cazar con fusil o con diferentes clases de trampas, recolectar hormigas, gusanos u hongos, tejer canastos, bolsas, lienzos, coser vestidos, fabricar distintas formas de cerámicas, fabricar distintas clases de juguetes o instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Las actividades no faltan. En fin, de ahí resulta una lista que el maestro establece en base a su investigación en la comunidad donde labora. Es una tarea del maestro, hacer el inventario de estas actividades que le sirven de punto de partida de sus procesos pedagógicos. Estas actividades, sin embargo, generalmente no se realizan todo el año, sino en ciertas estaciones. Desde luego, para que el maestro pueda planificar sus unidades de enseñanza basadas en estas actividades, debe tener claro en qué estación o meses los comuneros se dedican a qué actividades. Para este fin, el maestro investigará y establecerá lo que llamamos el calendario indígena. Otro tema de investigación del maestro en la comunidad. Este calendario indígena tiene la forma de varios círculos concéntricos en cuyo centro figuran los 12 meses del año que dividen los círculos en secciones en las que se inscriben, según la clasificación que hemos adoptado, los fenómenos astronómicos, hidrológicos y climáticos, tiempos de lluvia, verana, crecientes, vaciantes, los fenómenos biológicos, florescencia de ciertas plantas, canto de aves, tiempos de reproducción de los peces y animales, tiempos de su abundancia o escasez, etc., y las actividades humanas que corresponden a cada época del año. Los fenómenos astronómicos, climáticos y biológicos que el indígena observa en la naturaleza son precisamente los criterios que van a orientar sus actividades. Le dicen cuándo el tiempo es propicio para tumbar la milpa y sembrar, para pescar o cazar con determinada técnica, cuándo conviene recolectar hormigas u hongos y cuándo se acerca la madurez de ciertos frutos. Como la posición de una constelación o una fase de luna puede significar, por ejemplo, el momento indicado para tumbar la milpa o sembrar calabaza, constituye un elemento de la cosmovisión indígena y desde luego merece consideración en la escuela, no solo desde el punto de vista intelectual,
como saber verbalizado, sino en la práctica, en la medida que estos fenómenos determinan lo que se hace en la escuela. El calendario escolar, que hace coincidir las actividades sociales de la comunidad con las actividades pedagógicas, se fundamenta en la observación e interpretación indígena de los fenómenos naturales a lo largo del año, lo que no excluye la referencia al calendario impreso, donde figuran los meses y los días de las fiestas nacionales. Hacer el inventario de las actividades sociales y ubicarlas en el calendario indígena son los dos pasos preparativos que el maestro tiene que dar en su comunidad al inicio del año escolar si planea desarrollar una pedagogía intercultural revaloradora de la sociedad y cultura indígenas y basada en las actividades sociales. La UNEM ha elaborado y publicado con las tarjetas de autoaprendizaje 3 calendarios indígenas para los pueblos Tzotzil, Tzeltal y Chol, que pueden servir de ejemplos. Sin embargo, aún en el ámbito geográfico de estos 3 pueblos, y con mayor razón en pueblos indígenas de otras regiones del país, estas propuestas tienen que ser ajustadas a las prácticas e interpretaciones observables en cada comunidad particular. Grosso modo, los ritmos estacionales de las actividades pueden coincidir con los modelos, pero la experiencia nos ha mostrado que cada comunidad varía en diferente grado de las comunidades vecinas en lo que a la interpretación de los fenómenos naturales se refiere. Con el inventario y calendario de las actividades, el maestro no solo planea qué actividades va a tratar y cuándo en el transcurso del año, sino también en qué lugares hará su clase, puesto que las actividades sociales se realizan en diferentes lugares de la comunidad, en una casa, una cocina, un patio, y sobre todo en diferentes biotopos del medio natural que la rodean, en diferentes clases de milpas, de rastrojos y de bosque, el pasto, el río, y que el maestro necesita identificar con cuidado. Salir del aula significa rebasar la vida en conserva y la escuela charlatana, e ir a trabajar en los sitios donde se desarrolla la vida real de la comunidad y con los instrumentos reales de la vida productiva, teniendo siempre en cuenta, claro está, el tipo de actividades y de herramientas que la sociedad indígena confía a los niños en función de su edad. Esta gradación práctica de las acciones específicas es a su vez un tema de investigación del maestro para el cual tiene que ser preparado. Para el lector no iniciado o el oyente no iniciado en nuestra propuesta educativa intercultural, tal vez la parte más difícil de imaginar y traducir a la práctica es la que enunciamos con los términos de explicitación de los contenidos o conocimientos implícitos en una actividad. ¿En qué consiste este proceso pedagógico? Lo ilustraremos con un ejemplo concreto. Supongamos que el maestro haya seleccionado la actividad cazar tusa con trampa y decidido ir con los alumnos a una milpa donde este animal daña los cultivos. En la milpa, el maestro incitará a los niños a observar dónde comen las tuzas y por qué caminos andan. Es muy probable que los niños en la edad escolar ya sepan identificar los rastros de este animal, de manera que activan en esta clase competencias ya adquiridas y la escuela las valora por basar sus actividades pedagógicas sobre ellas. Los niños son contentos de mostrar sus capacidades y los que ya saben armar este tipo de trampa lo enseñan a los que todavía lo ignoran. Todos tienen que saber identificar el lugar idóneo donde colocar la trampa, preparar los palitos del armazón, disponerlos adecuadamente en la tierra y unos sobre los otros, y finalmente armar el peligro, es decir,
el mecanismo que hace caer la trampa y atrapa al animal. Los niños trabajan por grupos en los lugares propicios, identificados por ellos con el maestro, y cada uno participa gestualmente, manualmente, en la confección de la trampa, asumiendo tareas complementarias a las de sus compañeros, es decir, colaborando con los otros de su grupo. Este hacer se fundamenta en lo que ciertos niños ya saben y en lo que otros observan e imitan. La palabra, los comentarios, las explicaciones, las bromas complementan. El ambiente es compartido y alegre, concentrado por enfocar un fin útil y motivador, y relajado porque todos pueden asumir la tarea y lo hacen con gusto. El aprendizaje es grupal, gestual y verbal, y vivencial por desarrollarse en la realidad efectiva, es decir, en la naturaleza donde se verifica la eficiencia de la actividad emprendida. Si las trampas están bien hechas y colocadas con buen criterio, al día siguiente los alumnos descubrirán por lo menos una tusa muerta en una de las trampas. En el transcurso de esta estadía en la milpa y de las múltiples acciones conscientes y operaciones rutinarias que componen la actividad de cazar tusa con trampa, el maestro acompaña a los alumnos con el propósito de agudizar sus observaciones, de afinar sus gestos, de perfeccionar la técnica y de comprender la coherencia, la lógica del proceso de fabricación de la trampa en su adaptación al medio natural y al animal, y su comportamiento y en relación con el fin proseguido por el cazador. Con este objetivo hace preguntas, dirige la atención de los niños sobre ciertas características del medio, de las herramientas y materiales, y sobre la mecánica del funcionamiento de la trampa. Y los niños, estando suficientemente motivados por el objetivo real de la actividad y el ambiente de su realización, el maestro no tendrá problemas de disciplina ni de desinterés o distracción entre los niños. La experiencia vivida y enriquecida por las observaciones, precisiones, perfeccionamientos y comprensiones facilitadas por el maestro se graba en la memoria de cada alumno y se vuelve la referencia y el potencial con los que el maestro explicitará los conocimientos locales y los articulará con los conocimientos escolares convencionales y científicos. De regreso al aula, lo que se ha vivido, experimentado y practicado se verbaliza, se convierte en conocimiento verbalmente acuñado y expresado, primeramente en lengua indígena, y se vuelve materia de pensamiento y comprensión. Cada cosa observada en la milpa es parte de la naturaleza, cumple con una función en ella y por ende se relaciona con otros fenómenos de la naturaleza. Cada cosa observada en la milpa tiene su nombre, sus características, sus propiedades, es parte de una clase de objetos parecidos y se distingue de objetos de otra clase. La actividad humana, como la caza de tusa con trampa, transforma ciertos elementos de la naturaleza mediante la técnica que implica instrumentos y procesos de trabajo. Y finalmente, toda la actividad apunta a un fin social. Se libera los cultivos de un animal dañino y se cocina y come la tusa. Y eventualmente se comparte su carne con otra familia. El maestro explorará con los niños todos estos temas, incitándoles primero a hablar en su lengua y con los mayores detalles de todos los elementos observados, nombrándolos adecuadamente. Segundo, a expresar las relaciones que los niños reconocen entre estos elementos. Y tercero, a reflexionar en voz alta sobre su comprensión e interpretación de lo vivido y observado, sobre el sentido que para ellos tiene la actividad
y sobre sus motivaciones y fines. La riqueza de estos contenidos permite no solo entrenar el pensamiento mediante la expresión oral, sino también por la escritura, el dibujo o la representación corporal en la gimnástica o el teatro. Los materiales usados, las formas observadas, las cantidades manejadas pueden inclusive dar lugar a implementar la reflexión y los ejercicios en matemática. Este proceso de verbalización, de explicitación de lo vivido y actuado, en lo que todo está implícito, en el aula y en lengua indígena se desarrolla siguiendo a la vez la inspiración espontánea de los niños y la orientación creativa del maestro, cuyo arte consistirá en captar el interés y la motivación de los alumnos para provocar en ellos mayores precisiones en las descripciones e inventarios referentes a los contenidos explorados, mayor profundización en la comprensión de las relaciones entre los objetos materiales, técnicos y naturales, vivos e inertes, y mayor libertad en la imaginación y la interpretación del significado del mundo. A fin de ampliar y enriquecer esta libertad, el maestro recordará la palabra indígena tradicional que habla de la tusa y de la casa con trampa y que se expresa en cantos, oraciones, mitos, leyendas y discursos, con los que cada pueblo da su sentido a las cosas, a los seres humanos y a los de la naturaleza. Fragmentos de esta palabra son conocidos por los niños. El maestro puede enseñar lo que él sabe al respecto, y para rescatar una memoria actual, a menudo débil, por ser poco usada, invitará a los niños a que piden a sus padres y abuelos que les canten canciones o les cuenten historias que luego transmitirán a la escuela. De esta manera los niños se familiarizan con lo que llamamos el significado indígena que tienen las cosas que están manejando. Pero la tarea de la escuela no solo es valorar lo que los comuneros y los niños ya saben, entrenar a los alumnos en habilidades gestuales y expresivas y arraigar su pensamiento en las experiencias vividas. Es eso el punto de partida del desarrollo de nuevas competencias y habilidades gestuales, cognitivas y discursivas, que asegura que la ampliación de los conocimientos a través de las explicaciones del maestro no será reducida al aprendizaje de nuevas palabras y formulaciones verbales, es decir, al efecto loro, que hace del niño un hábil hablador por haber memorizado nuevos términos y giros lingüísticos, pero sin identificar sus sentidos, sus contenidos con sus vivencias personales, sin sentir personalmente responsable de lo que habla y poder usar lo aprendido para expresar a sí mismo. El niño loro, tan ampliamente observado en los países de Latinoamérica, es el producto lamentable de la escuela charlatana, dominante, memorista, imitativa e impositiva, que es imbuido de su papel civilizador y desprecia e ignora las prácticas y los valores locales indígenas, a pesar de ser constitutivos de la persona del niño. La ampliación del conocimiento y la comprensión del niño, que es la razón de ser de la escuela y del maestro, ocurre en un primer tiempo cuando todos los niños aportan sus conocimientos e ideas durante la clase en la que la experiencia práctica vivida en la milpa y en la actividad es expresada, detallada, profundizada con el apoyo y los estímulos del maestro, lo que hemos llamado la explicitación de los conocimientos implícitos en la actividad. Y luego, en un segundo tiempo, cuando estos conocimientos expresados espontáneamente en lengua indígena son sistematizados y articulados con nociones del saber escolar oficial, convencional y proveniente de las ciencias. ¿Cómo se hace esta articulación intercultural de los conocimientos indígenas y los conocimientos científicos?
Lo que los niños nos dirán de la tusa puede ser sistematizado en términos de las ciencias naturales y la ecología. Los lugares donde vive y por donde anda la tusa corresponden a su hábitat, y la milpa es parte de ello, pues ahí la tusa viene a alimentarse. Todo lo que la tusa come es parte de su régimen alimenticio, y detallando junto con los predadores de la tusa, incluyendo los seres humanos, descubrimos lo que en la ciencia se llama el nicho ecológico. La tusa deja rastros de su comportamiento en la milpa y podemos investigar este comportamiento en todos sus aspectos: social, locomotor, vocal y comunicativo. El día que recogemos el animal que ha caído en la trampa, podemos observar sus características exteriores: el pelo, forma de su cuerpo, sus patas y uñas, sus dientes. Y despedazándolo, para luego ya comerlo, examinaremos sus órganos internos y estudiamos sus funciones, es decir, tratamos su morfología, su anatomía y su fisiología. Del nombramiento de los órganos y de las descripciones en lengua indígena pasamos a la terminología en castellano y a la definición de las nociones científicas. Las formas de las patas, las uñas y todo el cuerpo están adaptadas al medio en el cual el animal se mueve, es decir, a su hábitat. Y sus dientes y su aparato digestivo están adaptados a su régimen alimenticio. La noción de adaptación permite comprender la relación entre las características de una especie y el medio natural en el cual vive. El cazador indígena conoce las características del animal, su comportamiento, sus preferencias alimenticias y su hábitat, y utiliza estos conocimientos para vencerlo, para colocar la trampa en el lugar donde anda la tusa, su hábitat, para atraer al animal en la trampa, eventualmente con un cebo, el régimen alimenticio, para armar la trampa con palos suficientemente resistentes a la fuerza del animal, con una fuerza capaz de matarlo y dejándolo armada con las fuerzas demultiplicadas por un sistema de palancas y mantenidas en un equilibrio frágil por el peligro. Este conjunto de fenómenos pueden ser analizados en términos de física: propiedades de los animales, formas de la energía, mecánica de la palanca, vectores de fuerza, equilibrio, etc. La misma fabricación de la trampa exige fuerza de trabajo, muscular o cristalizada en las herramientas, medios de trabajo, materias primas y herramientas, y los objetos de trabajo sobre los que se aplican la fuerza humana y las herramientas. El proceso de trabajo sigue un orden que obedece a la lógica técnica del funcionamiento de la trampa y se deja descomponer en fases, secuencias y gestos, si se quiere comprender la función y la significación de cada acción. El conjunto de estas acciones se realiza en cooperación entre los alumnos, cada uno asumiendo una tarea complementaria a las de los otros. La cooperación es una manera de practicar relaciones sociales. Así, por ejemplo, en el tequio se realizan ciertas relaciones de parentesco entre los comuneros que cooperan y se reparten las tareas entre hombres y mujeres, entre adultos y niños. Se habla de división sexual y según edad del trabajo. La cooperación significa ayuda y amor al prójimo y se fundamenta en la reciprocidad que rige los derechos y las obligaciones mutuas en una comunidad indígena. La caza de tusa con trampa tiene sus finalidades sociales, que son asegurar la buena cosecha eliminando los animales predadores, conseguir carne para la alimentación y para eventualmente compartirla con vecinos y familiares, obedeciendo a los lazos de reciprocidad, la solidaridad distributiva, o venderla, con lo que se establecen relaciones de intercambio monetario. Con la explicitación de estos conocimientos entramos en la temática de las ciencias sociales. La motivación
de la actividad nace de la observación de los daños ocasionados por la tusa y de la oportunidad que las visitas de este animal en la milpa ofrecen al cazador. Las acciones y operaciones gestuales y discursivas que se realizan en la actividad son animadas por esta motivación y orientadas hacia el fin que queremos alcanzar. El ser humano es siempre un ser activo. Cada persona